Hola amigos de Fotografiarte y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy toca hablar de la Canon EOS R6 Mark II. En este vídeo vamos a dar un pequeño repaso a su menú, vamos a ver una configuración inicial en cuanto saquemos de la cámara de la caja y os vamos a acercar todas esas configuraciones que desde nuestro punto de vista son interesantes. Este vídeo vamos a comenzarlo con un repaso a los menús, a todas aquellas funciones que desde nuestro punto de vista son interesantes en los primeros pasos que deis con la cámara. Todas las configuraciones que tienen que ver con el tema de foto y con el tema de vídeo. Una vez que ya tengáis instalada la cámara con la óptica, la batería puesta y cargada y ya os hayáis familiarizado un poquito con los botones, los cuales no vamos a ver en este vídeo, nos vamos a meter en el menú como os comento. Como veis, tengo la cámara puesta en el dial de foto. Ya sabéis que en Canon ahora, en la serie R, tenemos aquí este dial de foto y de vídeo. Lo tenemos en el modo foto y me voy a ir al dial principal de manual, que es donde nos van a aparecer todas las opciones de configuración de la cámara. La vamos a encender en esta parte superior y vamos a irnos a la tecla de menú, donde vamos a indagar en la cámara. Vamos a comenzar con el primer menú de foto, donde como veis en la primera opción ya tenemos calidad de imagen. En la calidad de imagen nosotros vamos a decir a la cámara cómo queremos disparar las fotos, en qué archivo queremos disparar las fotos. Por defecto nos viene como veis ahora, con el formato RAW completamente apagado y con el JPG en formato L. Si sois de aquellos que os gusta trastear con las fotografías, que queréis sacarle el máximo partido a la cámara, que os gusta invertir ese tiempo en luego cambiar colores, balances de blancos, exposiciones, bajar luces, subir sombras y demás, obviamente os recomiendo siempre que disparéis en formato RAW. Dentro del RAW tenéis dos opciones, tanto el RAW normal como el RAW C. Este RAW es un RAW comprimido que nos va a ocupar menos los archivos y nos va a maximizar mucho la capacidad de nuestras tarjetas. Si además queréis compaginarlo con el JPG podéis hacerlo, pero si sois de los que simplemente queréis editar, pues yo os diría que apagáis el JPG. Si sois de los que queréis mantener ese JPG para compartirlo de forma rápida, dejadlo encendido. Y si lo que queréis es tener una referencia en JPG de las fotografías para poder saber qué nombre de archivo y qué fotografía es, pues podéis dejarlo en las versiones más pequeñas, donde vais a tener duplicado ese nombre de archivo en formato JPG, pero sin que os ocupe mucho y también vais a poder maximizar mucho la capacidad que tenéis en las tarjetas de memoria. La siguiente es Dual Pixel RAW. El Dual Pixel RAW es una función que en Canon tenemos desde hace muchos años en la que el sensor utiliza los dos fotositos que tiene para hacer como una fotografía más profunda. Esto nos va a permitir capturar un poquito más de rango dinámico. Esto lo podemos activar o desactivar. En función si vamos a ir buscando ese Dual Pixel RAW, que lo tenemos que procesar a través de la herramienta de Canon, o si no vamos a utilizar esta herramienta de Canon y no queremos meternos tanto en ese tema de rango dinámico, de utilizar este Dual Pixel RAW, pues lo podemos dejar desactivado tranquilamente. Luego veis que tenemos recorte formato. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir el recorte que queremos hacer en las fotografías. Nosotros por defecto podemos hacer fotografías en formato cuadrado, tipo Instagram, en 4/3, en 16/9 para dar un look más cinematográfico, o incluso si queremos podemos hacer un recorte de la misma proporción 3:2 pero de 1,6. Es decir, estamos utilizando el tamaño de sensor APS-C que utiliza Canon. ¿Para qué es esto? Pues por ejemplo, si le queréis sacar partido a vuestras ópticas, tenéis una óptica como por ejemplo este 24-105 mm y os vais a hacer unas fotografías a lo mejor tipo Safari y queréis que la óptica pues se convierta en un 215, un 220 mm, pues poder hacer ese recorte. Ahora bien, estamos recortando el sensor y vamos a tener una imagen de tamaño más pequeña. Pasamos al siguiente menú de foto, que es el menú número 2. Y en este vídeo lo que nos vamos a centrar son en aquellas configuraciones o ajustes que nos parecen más relevantes. Aquí nos vamos a ir a sensibilidad ISO. En sensibilidad ISO podemos elegir la sensibilidad que queremos utilizar en cualquier momento, que esto lo podemos ir modificando en la propia pantalla de disparo. Es decir, no tenemos que meternos hasta el menú. Va a haber muchas configuraciones de este estilo que las podemos hacer directamente aquí en la pantalla de disparo de la cámara. Pero lo que es interesante de esta opción es que aquí podemos nosotros discriminar el rango de ISOs que queremos utilizar. Por ejemplo, queremos que la cámara nos ofrezca desde ISO 50, que es un ISO extendido por abajo, hasta un ISO 51200 solamente. No queremos que en el menú nos esté mostrando más sensibilidades ISO para que no tenga tantas opciones, para no marearnos tanto. Pues lo guardamos y cuando vayamos a irnos a este menú, aquí vamos a encontrar solamente ese rango. Desde el 50, que es aquí en la L, hasta ese 51200 ISO. Esa es la sensibilidad ISO que nos va a mostrar el menú de sensibilidad ISO, pero si queremos podemos también elegir discriminar la sensibilidad mínima y máxima que queremos cuando la cámara trabaje en automático. Por ejemplo, a mí quiero que la cámara utilice desde su ISO 100, que es el base que tiene, hasta por ejemplo ISO 6400, que es donde todavía no tenemos mucha percepción de ruido en las fotografías. Si esto lo dejo en 25600, la cámara cuando haya muy poquita luz va a tirar en modo automático hasta esa sensibilidad de 25600 y puede ser que luego las imágenes no tengan la calidad que yo deseaba. Por eso esto lo vamos a reducir
pues por ejemplo hasta 6400 o 12600 son rangos en los que no vamos a tener mucho ruido en las fotografías. Y luego tenemos la velocidad de obturación mínima, en la cual podemos nosotros decir a la cámara cuál es la velocidad mínima que utilice en obturaciones cuando estamos en modos automáticos. Aquí podemos marcar una u otra y la cámara va primero a dar prioridad a esa velocidad de obturación y lo que va a hacer es ir subiendo el ISO en lugar de ir bajando más la velocidad. En el mismo menú 2 de foto tenemos la opción de disparo HDR-PQ. De este modo lo que va a hacer la cámara es permitirnos disparar fotografías con un mayor rango dinámico. Va a través de un perfil más plano, lo que vamos a obtener son fotografías como más lavadas que después vamos a tener que editar y que nos va a dar en archivos EIF o en archivos RAW. En archivos EIF lo bueno que tenemos es que nos brinda más posibilidades que el JPG en cuanto a rango dinámico, en cuanto a posibilidades luego de edición, sin llegar a ocupar tanto como puede ocupar un archivo RAW. Cuando tengamos este modo activado vais a ver que en la parte del histograma, en la parte de altas luces, tenemos una zona bloqueada porque lo que hace es que al aumentar el rango dinámico esa parte de altas luces queda bloqueada porque se amplía. Entonces que no os extrañe que encontremos esa parte de ahí. La verdad es que no tengo muy claro por qué hace esto con el histograma o qué va buscando, pero lo cierto es que ahí vais a ver cómo tenemos mucho margen al cambiar la exposición en cuanto a la parte de altas luces. Del menú 2 de foto nos vamos a pasar al menú 3 de foto. Ya os he dicho que vamos a ir viendo las opciones que parecen más interesantes. Aquí lo primero que tenemos es el antiparpadeo. Esta opción es muy interesante porque lo que va a hacer en cuanto estemos en circunstancias de que las iluminaciones sean LED y tengan un parpadeo, es decir, seguro que muchos habéis visto cuando vais a hacer una foto con el móvil que las zonas de luces como que se van iluminando, apagando, eso es porque la fuente de luz tiene un parpadeo. Pues si activamos esto, la cámara puede retardar un poquito más la hora del disparo de la foto porque va a hacer una medición de esa frecuencia del parpadeo para intentar compensarlo, ¿vale? Eso también es muy interesante porque en caso de que soléis disparar en esos entornos lo vais a agradecer, la verdad. Si no es vuestro caso, yo os recomendaría apagarlo, porque apagándolo vais a optimizar un poquito la velocidad de funcionamiento de la cámara porque no tiene que hacer esa medición del parpadeo antes de hacer cada fotografía. Control de flash externo, esto venía siendo igual en todas las cámaras de Canon, pero es interesante que recordéis que esto lo tenemos en este menú, que podemos controlar las opciones de los flashes externos a través directamente de este menú. Y el modo de medición, que esto es otra opción que podremos cambiar en la pantalla de disparo, pero que aquí tenéis los diferentes tipos de medición, pues poner al centro, puntual, parcial y la evaluativa. Pero como os digo, si nos vamos al menú de disparo, esto también lo vamos a encontrar aquí, en esta opción. Aquí vamos a tener los diferentes tipos de medición que los podemos cambiar una vez que estamos aquí dentro con la propia rueda. Del menú 3 de foto pasamos al menú número 4. Aquí vuelve a haber algo muy interesante que también podemos cambiar en el otro menú, pero que es también importante tener en cuenta que lo tenemos aquí, que es el balance de blancos. Aquí podemos ajustar el balance de blancos que queramos, cosa que ya os digo que también podemos ajustar en este menú. Todas estas funciones que están muy centradas en la fotografía las podemos ajustar directamente en este menú. Incluso podemos, si queremos, meter los grados Kelvin directamente a mano y decirle pues el valor en concreto que queremos asignarle. Otra cosa que también podemos cambiar en este menú son los estilos de imagen, que los tenemos aquí. Pero eso también lo tenemos en este menú número 4 y lo interesante es que aquí podemos configurarlos. También lo podemos hacer en otro modo, pero aquí lo vamos a ver de forma más visual. Imaginaros, queremos configurar el modo de paisaje y queremos pues que tenga nitidez. Aquí tenemos la fuerza de la nitidez que le podemos dar, el radio de la nitidez, que esto, bueno, si lo ponemos altos va a ser más llamativo. El umbral, contraste, por ejemplo, en contraste en una foto de paisaje no queremos que sea muy alto porque queremos luego tener la posibilidad de poder toquetearlo un poco más. La saturación sí queremos que sea un poquito más alta por esos tonos verdes, es decir, podemos aquí configurar diferentes cosas y aquí, como veis, vamos a ver especificado todos los ajustes que tenemos hecho en ese menú. Como veis, nos marcan azul todos aquellos valores que nosotros hemos modificado y ya se nos quedaría aquí guardado para poder o bien ponerlo aquí, o si queremos, en el propio menú de disparo de la cámara, aquí nos podemos ir y aquí podemos asignar este modo de paisaje. Aquí lo tenemos, ¿veis? Y ahí tenemos todos esos parámetros que hemos cambiado. Nos vamos a saltar el menú número 5 y vamos a pasar directamente al menú número 6, en el cual tenemos las opciones de exposiciones múltiples y de arquillado de enfoque. En exposición múltiple, dejadme que tengo que desactivar la función HDR. Aquí tenemos. En exposición múltiple, aquí lo que podemos hacer es disparar varias fotografías y que ya se solapen. Por ejemplo, queremos hacer el típico efecto en el que tenemos la silueta de una cara y
que esta cara o que esta silueta esté rellena con un árbol. Este tipo de efectos los podemos conseguir muchas veces con estas dobles exposiciones y es una función muy interesante, por ejemplo, en el típico fin de semana, sábado o domingo que tenemos libres y que nos apetece jugar con la cámara. Se pueden sacar cosas muy interesantes directamente en un archivo sin tener que estar luego pasando por Photoshop, directamente en la cámara. Otra cosa interesante de este modo es el tema del ahorquillado de enfoque. Si sois de fotografía macro, si os gusta hacer fotografías de detalle aunque no tengáis una óptica macro, en este modo lo que podéis hacer es que la cámara haga diferentes fotografías con diferentes enfoques y luego los agrupe. Así nos va a dar una imagen ya compuesta con una profundidad de campo mayor, pero de un elemento que sea muy pequeñito, que esté la cámara muy cerca, que en estos casos normalmente la profundidad de campo es muy pequeñita, pues así lo que podemos hacer es agruparlo, ¿vale? Y esto es una opción también muy interesante. Como veis, todos estos modos, como el tema del HDR, como estos modos los estoy dejando desactivado porque influyen en el funcionamiento de la cámara. Es decir, si dejamos activado el tema de la exposición múltiple, cuando vayamos a hacer una foto, la cámara nos va a pedir que hagamos otra encima, ¿vale? Así que todos estos modos es mejor dejarlos ya directamente desactivados hasta ese momento que lo vayamos a utilizar. Vamos al siguiente modo, que es el número 7, el modo foto número 7. Aquí tenemos el drive, que es el tipo de disparo. Esto también lo tenemos en el menú normal, que es si queremos disparar una sola foto, si queremos disparar ráfaga. Una opción interesante en este menú es el tema del intervalómetro. Por ejemplo, si queremos realizar un timelapse, pues lo que vamos a hacer es aquí activarlo y le vamos a decir cómo queremos, en la tecla de info, el intervalo que queremos entre foto y foto y el número de fotografías que queremos hacer, ¿vale? Si queremos hacer pues 1000 fotografías cada 10 segundos, pues tenemos en cuenta que son 10.000 segundos, que minutos son, pues yo qué sé, medianoche o casi toda la noche. Pues ahí lo podemos configurar todo esto para tenerlo aquí listo. En este mismo menú número 7 tenemos la función de disparo silencioso, de obturador silencioso. Aquí lo que va a hacer la cámara es optimizarse para que el obturador no suene, es decir, lo que va a hacer es utilizar la obturación electrónica. Esto puede tener algunos efectos como el rolling shutter, no es recomendable utilizarlo para fotografía de acción o fotografías en las que nosotros nos estemos desplazando, por ejemplo, en un vehículo, porque nos pueden salir las líneas muy tumbadas. Ahora, para fotografía estática, como puede ser un reportaje social, para fotografía de retrato, este tipo de cosas, si por ejemplo queremos hacer fotografías, y os pongo un ejemplo así que se me viene a la cabeza de bebés, pero no queremos hacer ruido con el obturador de la cámara para no despertarle, pues podemos utilizar este tipo de disparo. Por ejemplo, estamos haciendo fotografía macro de un insecto e igual no queremos generar sonidos ni vibraciones, pues podemos utilizar ese tipo de obturador silencioso. Si no tenéis este problema, yo recomiendo siempre dejarlo apagado. Otra opción que tenemos es elegir diferentes cortinillas o forzarlo. Nosotros le podemos decir que lo queremos siempre en mecánico, le podemos decir que queremos la primera cortinilla y esto quiere decir que la primera cortinilla, por así decirlo, es mecánica, obviamente, porque tiene que abrirse, pero la segunda cortinilla es electrónica. Entonces lo que va a reducir son vibraciones y va a reducir un poquito el ruido. Y después tenemos la opción del electrónico, que ya sabéis que este es 100% electrónico. Sería lo mismo que dejar activado la función de obturador silencioso, pero forzándolo nosotros mismos. Yo aquí os lo voy a dejar en mecánico. Siempre me ha gustado más las obturaciones mecánicas en la medida que sea lo posible. Luego tenéis en este menú una opción que os recomiendo encarecidamente que cambiéis, y yo aquí sí que os diré que la dejéis en apagado, que es el disparar sin tarjeta de memoria. Esta opción viene muy preparada para que la cámara esté en tiendas y que cuando alguien coja la cámara sin tener ninguna tarjeta de memoria puesta pueda hacer una foto, pueda disparar. Ahora no me deja disparar porque estoy en enfoque automático, pueda disparar fotos. Ahora la cámara, bueno, os miento porque la cámara tiene tarjeta de memoria metida, la voy a quitar, pero ahora mismo que no tiene ninguna tarjeta de memoria, yo puedo encender la cámara y disparar sin que esta vaya a guardar nada. Aquí nos está poniendo que no tiene tarjeta la cámara, pero estoy haciendo fotografías y esto en determinados momentos me puede llevar a la situación de pensar que estoy haciendo fotos y se están guardando, pero no. Así que por este motivo yo aquí os recomiendo que lo dejéis en desactivado, que se quede totalmente apagado este modo. Del menú de foto número 7 vamos a pasar al menú número 8 y en este vamos a ver solamente una opción, que es la revisión de la imagen. Esto es que la cámara nos va a mostrar una foto cuando nosotros la hagamos directamente en la cámara. Es decir, disparamos, nos muestra esa imagen, en este caso estamos 2 segundos y se apaga. Esto lo podemos cambiar a totalmente apagado si queremos que sea un poco más... Si confiamos a lo mejor en la fotografía que hemos hecho o vamos a disparar varias fotografías y no queremos que nos esté molestando, pues lo podemos apagar directamente. O si queremos por contra que esté más tiempo para poder recrearnos un poco más en la fotografía y revisarla un poquito con más calma, pues lo podemos hacer así. Incluso si queremos la podemos retener hasta que nosotros hagamos alguna operación con la cámara, ¿vale? Esto directamente la cámara no lo va a hacer en el visor óptico, pero podemos activarlo para que lo haga. Le podemos decir a la cámara que sí que queremos que nos la muestre en el visor, ¿vale? Y en este caso poner, por ejemplo, 2 segundos.
Esto personalmente me parece muy incómodo porque directamente en el visor, en cuanto nos muestre la fotografía, vamos a perder la visión y vamos a tener que dar al botón o algo para volver a ver el mundo, y yo siempre prefiero que esa revisión sea directamente en la pantalla de la cámara. Así que en mi caso esto de revisión lo podía dejar en visor desactivado, en el visor no nos va a molestar, pero la pantalla nos la va a dejar un par de segundos, que lo podéis cambiar si en vuestro caso preferís que sean pues 4 segundos, 8 segundos, o si la queréis que la retenga ahí hasta que hagáis la siguiente fotografía. En el menú 9 vamos a encontrar diferentes opciones. Aquí tenemos simulación de la visualización. Esto es muy interesante porque aquí lo que nos va a hacer es ofrecer diferentes opciones en las que nosotros vamos a ver las fotografías. Por defecto tenemos exposición. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros, según cambiemos la exposición, los valores de exposición de la cámara, pues déjame que voy a poner la memoria porque como he desactivado el tema de disparar sin tarjeta. Vale, nosotros aquí lo que vamos a hacer es, en este modo, según nosotros pues exponemos más tiempo, pues tenemos la foto quemada, ¿vale? Aparte de tener el exposímetro abajo, pues podemos ver en tiempo real cómo va a quedar la imagen, esa simulación. Esto lo podemos cambiar también al Deep of Field. ¿Esto qué quiere decir? Pues que aparte de enseñarnos una emulación de cómo va a quedar la exposición, también nos va a enseñar una emulación de la profundidad de campo. En el otro modo, si nosotros cerramos diafragma, nos va a compensar la exposición, pero no va a cerrarlo realmente, sino que va a hacer un cálculo y nosotros no vamos a ganar en el visor profundidad de campo, es decir, que no vamos a saber si se nos está ampliando la profundidad de campo, pero activando esta opción de DOF sí que lo vamos a ver. Es decir, si yo cierro diafragma, la cámara, al igual que está simulando la exposición, también está cerrando este diafragma y está ampliando la profundidad de campo, y yo soy en todo caso consciente de la profundidad de campo que voy a tener. Esto es como utilizar este botón frontal, que es el que tiene por defecto para la previsualización de la profundidad de campo, pero como utilizarlo constantemente, que es una de las ventajas de ese tipo de cámaras. Eso sí, esta opción hace que el diafragma de la cámara está trabajando constantemente y al final son piezas mecánicas que pueden tener algún desgaste en el futuro, así que yo en ese punto recomiendo también dejarlo desactivado, al no ser que vuestro tipo de fotografía os interese mucho tener eso constantemente ahí activado. Todo esto son simulaciones de las exposiciones que las podemos apagar directamente, es decir, decirle que no queremos que nos haga simulaciones de exposiciones, y en este caso siempre vamos a ver como veríamos en una cámara reflex y nos tenemos que guiar únicamente por el exposímetro, el cual nosotros tenemos que compensar a 0, pero eso no va a tener ninguna afección en la imagen que vamos a ver. Hay a gente que esto le gusta más, por ejemplo, todos aquellos que disparéis en estudio, pues no podéis hacer una simulación de cómo van a actuar los flashes, así que en esos casos que vayáis a utilizar la cámara con flash o en estudio, pues os recomiendo esto siempre tenerlo apagado, porque si no vais a ver la foto oscura y cuando dispare el flash pues os va a ver quemada, ¿vale? Y esto es una manera de tener esa visualización en tiempo real, al igual que sería una cámara DSLR, pero utilizando los flashes o este tipo de luz de destello. Y por último, en este menú número 9 nos vamos a ir al formato visual del visor electrónico. En este formato visual lo podemos cambiar entre el modo 1 y el modo 2. En este modo es un poquito más pequeña la imagen y esto me parece muy útil para todos aquellos que vayáis a utilizar gafas con las cámaras. Cuando nosotros utilizamos gafas no siempre podemos pegar tanto el ojo al visor, y en estos casos, pues como nos quedamos un poquito más lejos, hay veces que nos podemos perder alguna de las esquinas de las fotos. Con la segunda opción del visor, como se reduce un poquito la imagen, seguramente ahí podéis controlar un poquito mejor las esquinas. Pero bueno, es una opción que es interesante para todos aquellos que utilizáis gafas y que la corrección de dioptrías de la cámara a lo mejor no llega, no es suficiente, o no estáis cómodos utilizándola, o vuestro problema de visión no tiene nada que ver con ese ajuste. Y disculpadme porque en este menú 9 me dejaba uno que también es muy interesante, que es el rendimiento visual. El rendimiento visual es la velocidad de frames que tenemos en el visor. Podemos dejarlo en el ahorro de energía, es decir, que vamos a ver bien, no tenemos ningún golpe, ningún problema, pero lo podemos aumentar. Le podemos decir que tenga un mayor número de frames por segundo, que esto va a generar que veamos de una forma mucho más fluida. Diréis, ¿por qué no dejamos esto siempre encendido si la visión es más fluida? Bueno, al final el sensor tiene que capturar más frames, enviárselos al visor, procesarlos y demás, entonces tiene un mayor consumo de energía. De ahí que el modo desactivado se llame ahorro de energía. Nos vamos a prolongar la vida de la batería y creedme que se nota mucho en el uso normal de este tipo de cámaras. Ya estamos terminando con los menús de foto y ahora nos vamos al número 10. Este está relacionado con temas de vídeo, sobre todo pues el tamaño que tenemos en el vídeo en cuanto a resolución y velocidad de fotogramas. Tenemos por un lado el 4K, que lo tenemos en 60, en 30 y en 24 fotogramas, y el HD, que lo tenemos también en 60, en 24 y en 30 fotogramas por segundo. Pero esto lo vamos a ver un poquito mejor, un poquito más adelante, cuando indaguemos más en las opciones de grabación de vídeo. Ahora nos vamos a pasar al menú de AF, que también es un menú bastante completo y que está muy ligado al tipo de fotografía que hagamos, sin ninguna duda.
Obviamente vamos a empezar con la primera opción, que es el modo de funcionamiento. Tenemos por un lado el One Shot y por otro lado tenemos el Servo. Diréis, ¿qué es el iFocus? El iFocus es un modo inteligente en el que la cámara va a detectar si el sujeto está estático o si no. Si está estático y empieza a moverse, pues la cámara va a cambiar a un modo continuo, y si está estático, pues se va a quedar en preferencia One Shot. Yo siempre os recomiendo tirar a por uno o a por otro para que no tengáis ningún problema, ¿vale? Para ir directamente al grano. Yo en este caso lo voy a dejar en One Shot. Luego tenemos el área F. En el área F podemos elegir entre los diferentes modos que tenemos. Vais a ver que yo aquí tengo algunos apagados, pero podemos tener todas las opciones. Podemos tener el puntual, tenemos el de punto único, luego tenemos el de área expandida, luego tenemos todo lo que tiene alrededor, luego tenemos otros que son de diferentes zonas y el área completa, que sería todo el marco entero de enfoque. Ya sabéis que esta Canon EOS R6 Mark II, al igual que otros modelos de la serie de Canon, tiene reconocimiento inteligente de sujetos. Por eso en este menú también es interesante visitar este aspecto. Por defecto viene en modo automático, pero nosotros podemos discriminarlo directamente si queremos que reconozca entre personas, entre mascotas, vehículos o que no tenemos sujetos a reconocer delante. Yo os diría que lo utilicéis en modo automático, pero si veis que la cámara en algunos casos duda, porque puede ser que la cámara vea, por ejemplo, algún sujeto donde no lo es, porque se parezca a la forma, porque a lo mejor sea un cartel, porque alguna cosa así, pues os recomendaría que fueseis al grano, así la cámara va a dudar menos. Es decir, si queréis que reconozca personas, iros al de personas. Lo podéis dejar en automático, pero aquí, como siempre, os recomiendo que tengáis una experiencia propia, que utilicéis la cámara en las condiciones que soléis utilizarla y que veáis cómo reacciona. Si en el caso de, por ejemplo, estéis disparando vehículos y que en el modo automático no acaba de detectarlos bien, pues no tengáis miedo a iros al menú directamente y de segmentarlo directamente en vehículos. Luego tenemos la detección de ojos, que igual la podemos dejar en automático, pero nosotros si queremos podemos forzar, si queremos enfoque, al ojo izquierdo o al ojo derecho. Esto está muy bien cuando hagáis fotografía de retrato y, por ejemplo, los retratos, siempre que la cara esté un poco inclinada, por ejemplo, hacia el lado derecho, el enfoque va a tener que estar en el ojo que está más cercano, que en este caso sería el ojo izquierdo mío. Para vosotros es el derecho, pero es mi izquierdo, así que en ese caso lo pondríamos en izquierdo. Si por contra lo tenemos hacia el otro lado, pues pondríamos el derecho. El problema de dejarlo en auto es que hay veces que, aunque nosotros tengamos la cara un poco inclinada, pues la cámara se puede ir a la parte de atrás y eso pues nos genere pues un enfoque trasero en la fotografía, y que no es tanto el problema del ojo, sino que todo este pómulo, pues estamos disparando a aperturas muy abiertas, se nos puede ir un poco de foco y que no quede la fotografía como a lo mejor queríamos o como estábamos buscando. Tras la detección de ojo tenemos también el cambio de sujetos, que aquí nosotros le podemos decir a la cámara en qué medida de lo posible nosotros queremos que mantenga, cuando estamos en enfoque continuo y está la F siguiendo un sujeto por la escena, pues cuando se cruza con otro sujeto, en la medida que nosotros queremos que se quede con ese primer sujeto, es decir, que aunque se mezcle con otros sujetos, se siga llevando ese sujeto, o si queremos que directamente pues se cambie de sujeto. Aquí lo que le damos es, le decimos a la cámara que tiene más prioridad, que el peso que le estamos dando a la prioridad, de oye, yo quiero que sigas siempre con el sujeto, o me interesa que cuando te cruces con otro sujeto te vayas con ese sujeto. Por ejemplo, a lo mejor en un partido de fútbol donde se cruzan muchos los jugadores, pues no siempre a lo mejor queremos seguir a ese jugador, o sí lo queremos seguir porque va a ir atravesando a otros jugadores por el campo y queremos que se mantenga en ese, pues ahí tenemos esta opción. Y por último, en este primer menú pues tenemos la opción de AF o MF. Esto normalmente lo vamos a encontrar en las ópticas, pero objetivos como este 24-105 no traen esta discriminación. No podemos apagar o no podemos pasar, mejor dicho, de la F al modo manual. Así que en estos casos pues nos tendremos que ir a los menús y aquí activar la función de enfoque manual. En la pantalla de F2 vamos a pasar de largo, os voy a recomendar que la dejéis en auto, porque al final esto lo podéis adaptar un poco a la fotografía de cada uno, ¿vale? Vais a encontrar diferentes casos, diferentes ejemplos de tipos de fotografías en las que vamos a afinar el tipo de AF o de seguimiento, mejor dicho, del sujeto, pero bueno, esto está muy ligado al tipo de fotografía o la disciplina de fotografía que vayáis a hacer cada uno. Vamos a pasar ahora al menú de AF3. En este menú hay dos cosas importantes. Por un lado, que es la acción cuando la F sea imposible, es decir, cuando la cámara no consiga enfocar, ¿qué queremos que haga? Le podemos decir que pare, es decir, que haga el recorrido de buscar el enfoque y que si no lo consigue, stop, hasta aquí, o que insista, es decir, que siga intentando hacer la F, ¿vale? Yo recomiendo que hagáis esta. Y luego tenemos la opción de la luz de ayuda a la F. En circunstancias difíciles de luz, la cámara tiene una pequeña luz, que la tenemos aquí arriba, que se va a iluminar directamente pues, para hacer una luz de apoyo. Esto hay en determinadas ocasiones que nos puede molestar. No queremos deslumbrar a alguien o pues no queremos utilizar este tipo de iluminación por cualquier motivo, pues la podemos desactivar, ¿vale? La podemos dejar así.
o si queremos podemos decirle que solo queremos que sea la LED. En este caso, por ejemplo, si tenemos montado un flash que puede disparar algún destello o algo así, pues puede hacerlo también, pero si no queréis molestar nada, pues lo dejáis en off. Esto tiene el problema de que a la cámara le va a costar mucho más enfocar, lo que puede ser que no enfoque, porque la situación no tiene nada de luz. Pero hoy en día estas cámaras, si utilizáis una óptica luminosa, tienen mucha sensibilidad y llega a valores de enfoque que son realmente una auténtica locura. Pero bueno, que sepáis que si esa luz no os aparece o queréis que os desaparezca, aquí tenéis esa opción. En el menú 4 tenemos diferentes opciones. Por un lado tenemos el AF tocar arrastrar. Esto quiere decir que vamos a poder controlar el AF. Cuando tenemos el ojo metido en el visor vamos a poder ajustarlo desplazando el dedo por la pantalla. Esto por defecto viene apagado, pero la verdad es que creedme que esto a la hora de elegir el enfoque es muy cómodo. Yo ahora esperad porque la tengo en el enfoque de toda la pantalla y bueno, la verdad es que va de locos. No sé si podré de algún modo, no voy a poder. Mirad, a ver si aquí... Mirad, ahí podéis verlo ligeramente. ¿Veis? Si yo desplazando el dedo, lo que puedo hacer es cambiarlo y va realmente bien, ¿eh? Va muy fluido y podemos elegir cualquier parte que tengamos en el encuadre. Después tenemos limitar las áreas de AF. Aquí lo que podemos hacer es activar o desactivar las diferentes opciones de zonas que queremos utilizar. Y esto es muy útil, por ejemplo, si hay algunas de ellas que no utilizáis y a la hora de moveros por ellas, pues queréis que sea todo un poquito más rápido. Os pongo un ejemplo. Yo aquí le doy a este botón y aquí yo tengo desactivadas, como os he dicho, todas estas zonas. Pues yo, moviendo esta rueda, voy a cambiar entre ellas. Dejadme que os abra la pantalla, casi lo vais a ver mejor. ¿Veis? Yo aquí voy a cambiar entre ellas. Si yo tengo desactivadas todas, voy a tardar más en ir cambiando entre las diferentes zonas de enfoque. Por eso yo en mi caso lo que he decidido es discriminar todas aquellas que no utilizo. Pero si queréis podéis apagarlas, podéis encenderlas, esto lo podéis ajustar como vosotros queráis. Control del área, pues lo podemos hacer utilizando, como habéis visto, este dial superior, o también lo podemos hacer utilizando el botón de FN, que es este botón pequeñito que tenemos en esta parte de aquí. Es un botón que a mí siempre me cuesta un poco más encontrar, yo siempre prefiero utilizar la rueda de dial, que suelo tener el dedo más acostumbrado a ella, así que yo aquí siempre os voy a dejar activada este área. Después tenemos la opción de vincular el punto F a la orientación, es decir, si estamos disparando, por ejemplo, la fotografía en formato vertical y tenemos elegido, por ejemplo, en vertical está en este punto de aquí, cuando yo roto, ese punto cambia la parte de abajo, entonces lo que hacemos con esto es que cambie la parte de arriba automáticamente, es decir, que nos mantenga el punto independientemente de la orientación que tenga la cámara. A esto hay que hacerse un poco, ¿vale? Esto cuando uno está utilizando la cámara hay en determinadas ocasiones que uno se vuelve un poquito loco con esta configuración, pero bueno, que sepáis que lo tenemos ahí. Luego también podemos limitar si queremos el tipo de sujetos que nos reconozca, es decir, nosotros nunca voy a hacer fotos de animales, pues lo desactivo. Así cuando vaya a cambiar entre sujetos no me va a marear la cámara ofreciendo esas posibilidades. Y esto, bueno, luego lo veremos porque eso lo podemos configurar en botones para tenerlo un poco más a mano. Y también pues en detecciones de ojo lo mismo. No quiero que me estés ofreciendo siempre las posibilidades de ojo derecho o ojo izquierdo, simplemente quiero que me ofrezcas o apagado o auto, pues también lo podemos hacer aquí directamente, ¿vale? Ya estamos terminando casi con las configuraciones de la F y vamos a terminar en el menú quinto en ajuste de valor máximo de MF. En este caso no se trata de una opción que tenemos en cuanto estamos utilizando el enfoque manual. Esto no deja de ser el picking de toda la vida. Estas cámaras tienen ese ajuste de enfoque por líneas, que los que conozcáis más la gama de Canon ya lo habéis visto alguna vez, pero aquí tenemos el típico picking en el que vamos a poder directamente pues, ver ese ajuste, ese resalte, pues lo podemos configurar si queremos que sea más llamativo o menos, o si queremos que sea en rojo, en amarillo, en azul. Simplemente vamos a poder activar eso. Esto va muy por gustos, hay gente que le gusta más en rojo, hay gente que prefiere el amarillo. Al final es que elijáis vosotros mismos el que mejor se adapte pues, a vuestros gustos, necesidades o a vuestra comodidad. De estos ajustes de AF, como ya hemos terminado, vamos a irnos directamente a ajustes de configuración. Vamos a pasar por encima de visualización y por encima de temas de conectividad, de conexión con teléfonos móviles, con tablet y demás, porque realmente es muy sencillo. Ya sabéis que, como siempre, si tenéis alguna duda o vosotros tenéis alguna cosa muy puntual que nos queréis preguntar, lo podéis hacer justo abajo como comentarios de este vídeo. Ya sabéis y recordad que también todos los martes tenéis a Mario en esos directos de Twitch donde le podéis hacer preguntas, así que ya sabéis, cualquier cosilla podéis encontrarnos también ahí para si nos queréis plantear
plantear alguna duda. Como os digo, nos vamos a ir directamente a la función de la llave y aquí nos vamos a meter directamente en el primero, que son funciones de la tarjeta. Y ya sabéis que esta cámara, esta Canon EOS R6, tiene una doble ranura de tarjeta de memoria, la cual podemos configurar de forma separada. Podemos decirle si queremos que nosotros nos graben en una tarjeta las fotografías y en otra tarjeta los vídeos, como viene por defecto. Aquí vais a ver que pone opción de grabación normal tanto en foto como en vídeo, y que la tarjeta 1 se va a quedar para la foto y la tarjeta 2 se va a quedar para el vídeo. Incluso podemos decidir el nombre de la carpeta. Esto nosotros lo podemos desactivar y queremos decirle pues que cambie automáticamente de tarjeta cuando una se llene y que grabe en la tarjeta 1 las fotos y la tarjeta 1 los vídeos. Cuando esta se llene va a pasar a la tarjeta número 2, ¿vale? Como veis aquí. Que queremos que lo que haga es múltiple, es decir, que nos duplique en las dos ranuras tanto fotos como vídeo, pues lo podemos dejar así. Lo que nos va a hacer es que la cámara directamente, el mismo archivo que nos guarda en una tarjeta, nos va a guardar en otra. Esto es muy útil, por ejemplo, si queréis hacer backups de vuestras fotografías. Os pongo un ejemplo. Normalmente los fotógrafos que realizan eventos sociales, como pueden ser bodas, pues esto lo suelen tener activado para que duplique todo en las tarjetas. ¿Qué conseguimos con esto? Si tenemos algún problema, algún fallo de tarjeta o trabajamos con varias tarjetas a lo largo del día y perdemos una, pues siempre vamos a tener un backup de toda la misma información en otra tarjeta de memoria. En este menú tenemos un par de cosas más interesantes, que por un lado es el nombre del archivo, el cual vosotros podéis poner un propio nombre, o si en este cuerpo de cámara podéis poner R6 tal para que sepáis que los archivos son de esa cámara, o poner alguna cosa así. Esto lo podéis ajustar vosotros, dejarlo por defecto como ese nombre del archivo que nos da la cámara, o si queréis como a vosotros os dé la gana ponerlo. Aquí ya sabéis que esto lo podéis ir cambiando a vuestro gusto, en función si queréis poner un nombre, simplemente el nombre del archivo sería en este caso usuario 1, o el nombre del archivo más el tamaño que tiene la imagen sería la otra opción, pero lo que es en cuanto al nombre lo podéis configurar vosotros mismos. Y después otra opción interesante es agregar información de rotación de vídeo, y esto es muy útil, por ejemplo, si soléis grabar vídeos en vertical para compartirlos luego o para hacer cosas para redes sociales, porque así cuando llevéis los vídeos a un programa de edición ya os los va a mostrar en vertical, cosa que por contrario pues tendríamos que estar rotando todos los vídeos, y hay muchas veces que las visualizaciones previas se hacen con el vídeo en horizontal y es un poco más incómodo toda esa parte. Ahora bien, si no soléis utilizar vídeos verticales, yo os recomiendo siempre que lo dejéis desactivado, porque a lo mejor hay veces que estáis grabando en un plano un poco cenital y que la cámara pueda detectar que es un plano vertical, pero no lo es. Así que, ya sabéis, si soléis hacer vídeos verticales, utilizar la opción activada, y si no es así, yo recomiendo siempre dejarlo en la opción desactivada. Todos estos menús tienen que ver mucho con configuración de la cámara. Ahora nos vamos a ir al menú 2, donde vamos a encontrar el sistema de vídeo. Yo personalmente siempre trabajo en PAL, porque suelo trabajar a 25 fotogramas o a 50 fotogramas. Es un cambio muy sutil y me ahorra 10 fotogramas y disparo a 50, es decir, no a 60 sino a 50, y eso es un ahorro en espacio. Y en cuanto a 25 a 30 igual, ¿vale? Esto es una cosa que también son un poco manías. Yo en mi caso suelo trabajar siempre en PAL, pero podéis hacerlo en NTSC si queréis una imagen a lo mejor levemente más fluida, porque tenéis esos 10 frames de más. Como os digo, yo en mi caso suelo trabajar a 50 para luego hacer cámaras las lentas a 25, o bien directamente pues trabajar a 25 fotogramas, porque ya os digo que tengo por un lado 5 fotogramas menos o por otro lado 10 fotogramas menos. Aquí en estos menús también, si os habéis dado cuenta, cuando he cambiado alguna cosa como esto, veis que me han salido todos estos menús, que están muy bien para ser una guía inicial, pero que luego son muy tediosos. Aquí también los vamos a desactivar. Por ejemplo, la guía de modos, aquí desactivamos eso que habéis visto, y la guía de funciones, que es que en muchas funciones pues nos hace una pequeña explicación a un lado de para lo que sirve esa función, que hay veces que cuando trabajamos rápido por los menús pues también es un poco tedioso y hace que perdamos un poquito más de tiempo del que queremos perder. Nos vamos rápidamente al menú 3 y nos vamos a avisos sonoros. Esto, si queréis que la cámara os dé avisos, el pipi de enfoque, cosas así, lo dejéis en activado. Si queréis trabajar en un entorno totalmente silencioso, pues lo dejéis en desactivar, y así no os va a generar ningún sonido a la cámara. Aquí también algo interesante es el tema de ahorro de energía, que aquí vais a encontrar pues todas las funciones en cuanto a queréis que la cámara se desactive, que se apague automáticamente cuando no la tocáis, el tiempo que está la pantalla encendida y demás. Todo esto siempre os recomiendo dejar los menores tiempos posible, porque vais a proteger pues la pantalla, que no tenga ningún quemado porque se queda abierto el menú o algo así, y también vais a proteger pues la autonomía de la cámara, porque vais a conseguir ahorrar mucha batería. Al final, si estáis utilizando la cámara se queda en modo standby, y si pulsáis un botón pues la cámara se va a encender automáticamente, y son muy rápidas hoy en día, así que por eso no tengáis ningún problema.
De nuevo menú y nos vamos a visualización de pantalla y visor en la opción 4. Aquí lo que vamos a configurar es, y también es muy interesante, sobre todo para los que vais a grabar vídeo con la cámara, es cómo reacciona el sensor que tenemos en el visor en esta ocasión, en la que vamos a estar abriendo la pantalla. Por ejemplo, en el modo 1, cuando yo abro la pantalla de este modo, este visor no hace ningún efecto, es decir, solo me va a mostrar aquí la pantalla. Le va a dar igual lo que yo haga con este visor. Pero por contra, si lo pongo en el modo 2, lo que va a pasar aquí es que si yo pego el ojo, se va a apagar esta pantalla. ¿Cuándo es útil esto? Por ejemplo, todos los que hacéis vídeo vais a preferir trabajar en este modo 1, es decir, no vais a utilizar nunca el visor, pero se puede dar el caso de que estéis grabando en exterior, que tengáis una fuente de luz muy grande detrás y que no veáis nada en la pantalla. Pues ahí, si metéis el ojo en el visor, sí que vais a ver. Esto es una opción que cuando se queda en el modo 1 y uno no sabe dónde está, acaba siendo una locura cuando está grabando vídeo y quiere pegar el ojo al visor, porque intenta mirar, no lo consigue, entonces le requiere siempre tener que cerrar la pantalla para ir a meter aquí el ojo, ¿vale? Y esto muchas veces pues no es lo ideal, no es lo que uno desea, ¿vale? Así que esta opción la tenéis aquí y creedme que es bastante útil tenerla aquí muy a mano. En el menú 5 nos vamos a ir a bloqueo de función múltiple y aquí podemos activar o desactivar las opciones que nos va a bloquear esta pestaña de aquí en Lock. Hay veces que, por ejemplo, vamos a movernos con la cámara o que no queremos que los dedos nos toquen ningún otro dial, pues aquí podemos elegir qué diales queremos que esa función nos bloquee. Por defecto, ¿qué viene aquí activado? Pues por un lado, la pantalla táctil sí que nos va a permitir y el dial delantero también nos va a permitir manejarlo, pero el resto de funciones no. Entonces yo, cuando tenga esta pestaña en el medio, en el modo Lock, y quiera girar algo, vais a ver que aquí pone Lock. No me va a permitir hacerlo. Por contra, si cambio la velocidad, ¿veis? Sí que me deja en el real o incluso la pantalla táctil también me dejaría utilizarla, ¿vale? Pero esto en el menú lo puedo poner para que en función múltiple no me deje utilizar la pantalla táctil, por ejemplo. Y aquí, si yo quiero tocar la pantalla, veis, también me va a salir la opción de Lock, ¿vale? Esto también lo podéis ajustar vosotros pues al gusto de cada uno o a lo que os sea más cómodo a cada uno de vosotros. De bloqueo múltiple nos vamos a obturador apagado. Y esto ya sabéis, esto es la famosa función que tiene Canon en esta EOS R, que nos va a permitir que cuando apaguemos la cámara, el obturador de la cámara se cierre para proteger el sensor. Esto, pues bueno, está bien porque protege el sensor, hay gente que prefiere que no se cierre por no generar ese movimiento en el obturador siempre que se apague y se enciende la cámara, porque no esté en tensión el obturador cuando esté cerrado. Bueno, eso por defecto viene activado para que siempre que apaguemos la cámara, y ese es el sonido que vais a escuchar siempre que apaguéis la cámara, veis ese clock, es el obturador cerrándose, y siempre que la encendáis pues va a volver a abrirse, ¿vale? Pues esto hay a gente que le puede parecer un poco más tedioso, pero que sepáis que aquí también lo podéis configurar a vuestro gusto. Y para terminar, en este menú de herramientas nos vamos a ir al menú 6 y nos vamos a ir a información de copyright. Aquí ya sabéis que podéis escribir vuestro nombre, es decir, podéis registrar vuestro nombre como autor de las fotografías y así, junto a los archivos JPG que genere la cámara o a los RAW que genere la cámara, vais siempre agregado vuestro nombre. Incluso podéis especificar detalles de copyright en los que no cedéis todos los derechos reservados o solo permitido la visualización es en tal. Aquí vosotros podéis poner un poco el texto que queráis y eso se va a quedar luego junto a los archivos, a las imágenes. Esto a mí me parece bastante útil porque nos permite incluir una firma en nuestras fotografías y es la única manera que tenemos luego o que hay de rastrear el copyright de las fotos. ¿Que se puede borrar posteriormente? Se puede borrar, pero que sepáis que bueno, que ahí directamente vuestras fotos van a quedar con eso ahí. Ahora nos vamos a ir al menú naranja, que en este menú lo que vamos a encontrar es todo, por así decirlo, la personalización que podríamos decir de funciones de la cámara, cosas que tienen que ver pues con, como estáis viendo ya aquí en pantalla, pues el tipo de aumentos que hacemos de exposición, si es por medios pasos o por tercios de paso y estas cosas. Así que vamos a indagar en esto antes de terminar con las opciones de vídeo. En estos menús de personalizaciones nos vamos a ir directamente a la pestaña 3, en la cual vamos a encontrar al principio pues la dirección de los diales. Si venís de otra marca, si estáis acostumbrados a otra cámara que tenéis en los que las ruedas van en lugar del incremento hacia un lado hacia otro, pues que sepáis que esto aquí los podéis cambiar sin ningún problema. Otra cosa que vamos a encontrar aquí es la función de personalizar botones, y esto es muy importante. Por defecto la cámara nos va a ofrecer diferentes botones configurables tanto en foto como en vídeo, es decir, los vamos a poder hacer de forma diferente, y yo por ejemplo en mi caso lo que he hecho es configurar en este botón del asterisco
pues en este botón he configurado pues el tema de los ojos. Así cuando estoy en modo disparo le doy y me va a ir alternando entre enfoque ojo izquierdo, ojo derecho, ojo auto, y esto es lo que os comentaba antes, que podemos ir apagando. Es decir, yo aquí le puedo decir de no quiero que me preguntes entre ojo izquierdo y ojo derecho. Entonces cada vez que lo dé aquí me va a pasar auto, off, y así voy a simplificar mucho, por ejemplo, esta operación. En este mismo menú nos vamos a encontrar también los diales personalizables. Aquí, si venís de otra marca o si estáis acostumbrados a tener las ruedas de una forma, pues lo podéis cambiar. Ya sabéis que Canon por defecto siempre tenemos el tiempo en la rueda delantera, en la trasera, en esta rueda tenemos el diafragma y luego arriba en la rueda superior tenemos en este caso el ISO. Si lo queréis cambiar, poner aquí arriba el diafragma, lo podéis hacer. Aquí vamos a poner AV y por ejemplo en esta rueda trasera vamos a poner el tema del ISO. Pues así, aquí vamos a tener el ISO, aquí vamos a tener el diafragma y aquí vamos a tener la velocidad de obturación. Lo podemos configurar como a nosotros más nos apetezca, más nos dé la gana. En estas pestañas configurables también nos vamos a ir a la opción 4, donde tenemos un par de cosas que también son muy interesantes. Por un lado tenemos la opción de disparar sin objetivo, y esto, si queréis utilizar por ejemplo algún tipo de adaptadores especiales que no tengan sistemas electrónicos y demás, lo tenéis que poner en on, lo tenéis que activar, porque hay muchos objetivos de a lo mejor de terceros fabricantes, objetivos manuales, adaptadores para adaptar la montura a otro tipo de montura diferente, que no tienen contactos electrónicos y la cámara no detecta que tenga objetivo. Por eso en este caso, si lo tenéis puesto en off y vais a disparar, no os va a dejar hacer la foto. Por contra, si lo activáis, os va a dejar hacer la foto sin ningún problema. Al final, como veis, todos estos menús son muy extensos y es muy fácil que si queremos buscar alguna cosa de ellas nos perdamos dentro de todas estas pestañas, dentro de todas estas posibilidades. Por eso una recomendación que os hago es que os configuréis un menú. En la última pestaña de todas, esta estrella verde es un menú personalizable, en el cual vosotros podéis ajustar como os dé la gana. Yo aquí ya he hecho alguno en el que he incluido algunas cosas que me parecen pues que para mí pueden ser útiles. Por ejemplo, la calidad de la imagen, el recorte del formato. Aquí si queremos pues pasar a ese recorte 1.6. Si queremos activar el antiparpadeo, activar el antibalómetro, las funciones silenciosas del obturador, es decir, queremos que la cámara no nos haga ruido al disparar. Y todo esto le podemos incluso cambiar si queremos el nombre o podemos añadir nuevas fichas. Por ejemplo, yo aquí tengo una segunda, donde tengo el intervalómetro, donde tengo también el disparo silencioso y donde puedo añadir algunas ítems más. Por ejemplo, quiero añadir la exposición múltiple. Pues le doy OK, añadir. Quiero, pues no sé, añadir el tipo de estabilizador de imagen. Añadir. Y ahora ya directamente en este menú, en el menú número 2, voy a encontrar todas estas opciones. Ya os digo que estos menús, incluso si queremos, los podemos renombrar y podemos hacer diferentes pestañas. Por ejemplo, la 2 podemos dejar solamente esto, no tenemos por qué llenarlas, y podemos añadir una nueva ficha a nuestro menú, menú 3, y aquí volver a registrar nuevas cosas, ¿vale? Si queremos podemos incluso renombrar la ficha, como os he dicho, y poner el nombre que nosotros queramos. Vamos a cambiar en esta rueda a este lado izquierdo. Y vamos a encontrar que el menú cambia y vamos a encontrar algunas configuraciones diferentes en el menú de la cámara. Los ajustes que vamos a hacer no son tan extensos como en el menú de foto, ¿vale? Hay unas pequeñas diferencias que son las que nos van a afectar en cuanto al disparo de vídeo en la cámara. Vamos a empezar, al igual que hemos empezado antes en foto, en el primer menú. La primera opción que tenemos es el tamaño de los vídeos y los fotogramas que tenemos en los vídeos. La cámara siempre va a disparar en IPB, que es una compresión interframe, y podemos elegir si queremos disparar a 50 frames, si queremos disparar a 25 y si queremos hacerlo en diferentes modos de compresión. Es decir, tenemos el modo normal, el estándar, y luego tenemos el ligero. Es un modo en el que los vídeos van a ocupar menos, pero eso sí, luego a la hora de procesarlos va a ser un poco más pesado, porque al ir más comprimidos el ordenador va a tener que trabajar un poquito más. Podemos elegir, en mi caso, como lo he pasado ya a PAL, ya veis que ahora ya no sale 60 sino que sale 50, entonces puedo elegir entre 25, 50 y también puedo bajar al tema en cuanto a la resolución, bajarlo a Full HD también en 50 y en 25. Ya sabéis que esta R6+2 también nos ofrece la posibilidad de disparar a cámaras lentas, lo que ellos llaman alta velocidad de fotogramas. Por eso en la segunda opción de este menú es alta velocidad de fotogramas, que si le damos OK vais a ver cómo me va a pasar directamente a 100 fotogramas por segundo en Full HD, es decir, vamos a poder llegar hasta esa velocidad. Si lo hubiese mantenido en NTSC podría llegar hasta 120 fotogramas, como lo he bajado a PAL, pues ahora se me queda en esa resolución, en esa velocidad de 100 fotogramas por segundo.
Después de estas cámaras lentas, dejadme que las voy a desactivar, nos vamos a ir al menú 2, donde vamos a encontrar la función de disparo HDR-PQ. Al igual que en foto, nos va a brindar la posibilidad de obtener una imagen mucho más plana, que nos va a permitir tener un rango dinámico mayor y que después en postproducción, a la hora de corregir nosotros, pues aplicando el contraste, bajando altas luces, tocando un poco sombras, nos va a permitir sacar un poquito más de la imagen. Eso sí, como os digo, este tipo de imágenes siempre necesitan de una edición posterior, al igual que nos pasa con los sistemas log. Algo que he pasado por alto en el punto 1 es el tema de la grabación de sonido. Como veis, el cual está en automático y la podemos ajustar nosotros para ponerla en manual, y podemos decidirle el nivel de grabación, como la ganancia que queremos aplicar. También podemos activar o desactivar el filtro de viento, el cual os recomiendo que en la medida de lo posible tengáis desactivado, porque hay veces que la cámara se enfrenta a unas condiciones de viento que lo que hace es reducir ganancias y aplicar algún filtro, pero eso puede también camuflar voces, ¿vale? Así que por un lado podéis o bien desactivarlo o dejarlo activado, pero la cámara nos ofrece la posibilidad de tener una salida de auriculares, y siempre es preferible que estemos monitoreando pues cómo está grabando el audio. Si nosotros o bien utilizamos el propio micro interno de la cámara o montamos un micro, podemos tener directamente una salida y ahí podemos escuchar directamente si está recortando demasiado el audio, o si por ejemplo la ganancia que está en auto pues está bien ajustada a los valores que tenemos pues para luego poder editar y que el vídeo se escuche bien. De aquí vamos a pasar a la pestaña número 4, donde nos vamos a encontrar las posibilidades de ajustes de Canon Log. Aquí, si lo activamos, lo que nos va a dar la cámara es un perfil que es una curva logarítmica. Estas curvas, al igual que podíamos encontrar por ejemplo en HDR, lo que nos va a ofrecer es una curva que nos va a ampliar el rango dinámico, y dentro de este menú podemos elegir además entre dos opciones. Por una, el Rec 709 o el BT 2020. Estos son dos modos diferentes que al final son espacios de color. Uno tiene más colores que otro. Eso sí, estos modos, por ejemplo el BT 2020, siempre nos va a requerir después hacer una conversión de ese espacio de color. No podemos directamente eso integrarlo en un vídeo, porque o bien nuestro monitor no va a poder leer ese espacio de color y vamos a tener una pérdida de colores, o bien pues a lo mejor el software que estamos utilizando para editar no está teniendo eso en cuenta, ¿vale? Así que esto debéis tenerlo siempre muy en cuenta. Al utilizar los modos de log, otra vez el monitor lo vamos a ver todo bastante planito, vamos a ver la imagen bastante apagada, y la posibilidad que tenemos ahora es también pues tener una ayuda de visualización. En este modo lo que hace la cámara es ofrecernos pues embebar un LUT propio a la cámara para que veamos la imagen en el monitor, en el visor de la cámara de forma correcta, pero luego el archivo que nos va a generar sí que va a tener ese perfil logarítmico, sí que va a tener ese aspecto tan lavado de ser un formato log. Dejadme que vuelva para atrás y nos vamos a ir ahora al menú 5, donde encontramos corrección de aberración de objetivo. Aquí Canon tiene algo muy interesante que ya veíamos en otros fabricantes y que ahora también ellos han integrado, que es la corrección del focus breathing. El focus breathing es que cuando nosotros vamos a enfocar, por ejemplo tenemos un objetivo con una distancia focal y cambiamos el enfoque de un sujeto que está en primer plano a un sujeto que está en la parte trasera, ese movimiento de enfoque lo que hace es cambiar, por así decir, de forma muy cortita la distancia focal. Nosotros ganamos un poquito de distancia focal o perdemos un poquito de distancia focal al aplicar ese enfoque. Pues lo que va a hacer la cámara aquí es compensarlo, y cuando hagamos transiciones de un sujeto a otro no vamos a notar ningún cambio en la imagen. Eso sí, esto lo hace de forma digital y esto siempre va a tener un pequeño recorte en la imagen, ¿vale? Así que es algo que también tenéis que tener en cuenta. Y por último, y para terminar esta revisión, dejadme que os hable sobre el modo de estabilizador de imagen. Ya sabéis que estas cámaras tienen el sensor estabilizado, que además las ópticas llevan estabilizador, aquellas que lo lleven, y que incluso pueden trabajar en combinación uno u otro, pero en la grabación de vídeo nos ofrecen otra posibilidad, que es tener un estabilizador digital. Podemos combinar por un lado el estabilizador óptico con un estabilizador digital, que lo vamos a encontrar en este menú. Y aquí tenemos dos opciones. Una, que es el modo on, que va a hacer un pequeño recorte y va a compensar, aparte de con el sensor y con la óptica, va a compensar de forma digital, pues amortiguando en píxeles. Y luego tenemos el modo mejorado, que nos va a recortar mucho más, pero va a estabilizar más. Así que si veis que os está recortando mucho o que no se corresponde la imagen que tenéis con los milímetros de la óptica que estáis montando, pues siempre echar un vistazo a esta función, que en la mayoría de casos seguramente con el estabilizador que tiene la cámara con la óptica ya será más que suficiente, pero si queréis ir un pasito más allá, por ejemplo, siempre lo podéis, os recomiendo ponerlo en el on, sin que a lo mejor tengáis que llegar al mejorado, porque creedme que normalmente en este modo es más que suficiente. En este mismo menú 7 vais a encontrar al final también los ajustes de color falso, que esto nos va a permitir exponer de una forma más correcta, sobre todo el tema de las pieles. Aquí vais a ver que todo va a cambiar, pero en este modo lo que hace es buscar simplemente que las pieles tengan un determinado color,
¿vale? Luego la imagen no la vamos a ver así, sino que esto es algo que afecta simplemente al monitor, pero que lo que está buscando es que nosotros podamos exponer de forma más precisa, sobre todo, pues en este caso las pieles, que tienen un 70% pues de índice de rebote de luz. Y aparte del color falso también tenemos la opción de ajuste de cebras, que es otra ayuda en el monitor, que lo que nos va a permitir es que podamos visualizar en las partes que estamos perdiendo información por las altas luces. No sé si lo podéis apreciar, pero vais a ver que ahí en el monitor vemos como unas cosas raras, como un cebreado, de que se llame cebras, que son las partes que por exposición están perdiendo algo de información. Pues hasta aquí este repaso de esta Canon EOS R6 Mark II. La verdad es que algunos a lo mejor se os ha hecho un poquito largo, pero me parecía muy interesante todos estos puntos. Creo que son indispensables para todos aquellos que os estéis empezando a familiarizar con la cámara. Al final son configuraciones, son ajustes que son la base para empezar a poder sacarle más partido a la cámara, no solo tanto en personalización, sino también en cosas que afectan a la imagen, pues como todos esos aspectos de configuraciones, de calidades, de rangos dinámicos, etcétera. Pero si os ha quedado alguna duda sobre la cámara, si tenéis alguna duda sobre ópticas, lo que sea, ya sabéis que podéis dejarlo como comentarios del vídeo abajo en la caja de comentarios en YouTube, y recordad que todos los martes tenéis a Mario a través de esos directos de Twitch en los que también va a resolver todas vuestras dudas. Ya sabéis que, como siempre, si os ha gustado el vídeo podéis dejar un like, seguirnos a través de redes sociales, que aquí os dejamos todas ellas, y como no, también suscribiros al canal de YouTube, donde vais a encontrar mucha más información sobre todas las novedades. Así que hasta aquí este vídeo, lo dicho, gracias y nos vemos en el próximo. Hasta la vista.